Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la serie de profecías bíblicas. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel completo. Así que sin más que decir, vamos a empezar directamente por el primer versículo. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Este va a ser uno de los capítulos más extraordinarios que tiene toda la Biblia, porque es el único capítulo de la Biblia que fue escrito no solo por el rey de un imperio mundial como fue Babilonia, sino por un rey pagano. Esto es impresionante porque nosotros vamos a ver cómo este rey pagano, como lo fue Nabucodonosor, termina dándole la gloria a Dios. Versículos 2 y 3. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Vemos un cambio total de actitud de parte del rey. Esta vez el rey reconoce al Dios del cielo, pero ya no de una manera parcial como lo hemos visto anteriormente, sino ahora reconoce a Dios pero en un sentido absoluto. Este tipo de alabanzas realmente no eran desconocidas para el rey Nabucodonosor, porque constantemente en Babilonia se hacían este tipo de alabanzas hacia los dioses paganos de Babilonia. Pero lo extraordinario aquí es que esta alabanza va hacia nadie más y nadie menos que Dios mismo. Esta es una alabanza en honor a Jehová. Jehová era un Dios que normalmente recibía insultos, burlas, desprecios. Lo último que recibía Jehová eran alabanzas. Versículo 4. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. El reinado de Nabucodonosor había sido realmente muy exitoso. Ningún monarca anterior había logrado consolidar tanto territorio y conservarlo por tanto tiempo. Como constructor, genio militar, patrono de las bellas artes, legislador, no tenía rival. Ahora estaba tranquilo en su casa y próspero en su palacio, hasta orgulloso por ese hecho. Versículo 5. Y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Aquí vemos un poco cómo es que el Señor actúa. Y es que muchas veces nuestro Señor le da una sacudida a quienes están ociosos. El rey ahora había recibido un sueño, como dice este versículo, que lo había dejado espantado. Si bien el rey no sabía qué era lo que podía significar este sueño exactamente, sí se hacía una idea de que realmente no significaba nada bueno. Ya vamos a ver por qué. Versículos 6 y 7. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Bueno, hay muchísimas cosas que han cambiado entre este capítulo que estamos estudiando ahora y el capítulo 2 del libro de Daniel. Porque realmente esta es una escena bastante similar a la que había pasado en aquellos tiempos. Solo que a diferencia de antes, en esta ocasión el rey sí les cuenta el sueño a los magos. Recordemos que en Daniel 2 el rey no les contaba. Pero ahora estos magos no pueden interpretarlo. ¿Y por qué no podían interpretar el sueño? No es que de la noche a la mañana estos magos se hayan vuelto de repente humildes y que ahora sepan aceptar que ellos no tienen el poder para hacer este tipo de cosas. Es que realmente había muchos factores que les impedían darle una interpretación al rey. Como yo les había dicho, el rey había quedado espantado por este sueño que había tenido. Y nosotros enseguida vamos a leer cómo ha sido tal cual este sueño que el rey había tenido. Y nos vamos a dar cuenta primero que nada que realmente no es necesario ni ser ni mago, ni adivino, ni tener algún tipo de don sobrenatural para saber que este sueño no significa nada bueno para el rey. Y nadie quiere ser mensajero de malas noticias, y menos frente al rey de Babilonia. Además, en el versículo 9 de este capítulo se menciona que Belsasar, o sea Daniel, era jefe de los magos. Imagínense qué mal parados que hubieran quedado estos magos si ahora a ellos se les ocurría decir cualquier cosa. Después el rey le iba a pedir la interpretación a Daniel y Daniel les iba a dar la interpretación correcta, iban a quedar re mal parados. Versículo 8. Hasta que entró ante mí Daniel llamado Belsasar como mi Dios, en quien mora el espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño. Bueno, nosotros no sabemos si Nabucodonosor
estaba realmente convertido en el momento en que escribió estas palabras. Porque dice, hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios. Es evidente que en este punto el rey todavía no captó que el único Dios es el Dios del cielo. Pero aún así, el hecho de que una persona esté convertida no implica que esta persona se sepa de memoria todas y cada una de las doctrinas de la Biblia. Así que no podemos contestar esta pregunta con certeza. Y otra cosa también que podemos ver es cómo Dios actúa. Porque si Nabucodonosor hubiera llamado a Daniel desde un primer momento, estos magos no habrían sido desacreditados así como lo fueron hace 40 años en el capítulo 2 de Daniel. Versículo 9. Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti, y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve, y dime qué significa. Bueno, estas palabras nos revelan que si Nabucodonosor no llamó a Daniel desde el minuto 1, no es porque Nabucodonosor no se acordara de Daniel, sino todo lo contrario, porque fíjense cómo lo llama. Yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Entonces de acá sale la pregunta, bueno, entonces si Nabucodonosor sabe todo esto, ¿por qué no lo llama desde el primer momento? Hay una razón por la que pasa esto, y para que lo entendamos bien, podemos buscar una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 6 al 8. Entonces el rey de Israel juntó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramos de Galaad o la dejaré? Ellos respondieron, sube porque el Señor la entregará en mano del rey. Josafat preguntó, ¿hay aquí algún profeta del Señor a quien consultar? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías hijo de Imla, pero lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solo el mal. Josafat dijo, no hable el rey así. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en esta historia? El rey de Israel iba a emprender una guerra, pero antes lo que hace es convocar a 400 profetas. Y todos y cada uno de estos profetas le dijeron al rey, adelante que te va a ir perfectamente. Pero por alguna razón, aquí aparece un personaje en el versículo 7, quien es Josafat, no estaba totalmente seguro con lo que estos profetas les estaban diciendo. Así que manda a buscar por un profeta del Señor. ¿Y qué es lo que le contesta el rey en el versículo 8? Le dice el rey, bueno, sí existe un profeta de Dios, pero, ¿qué cosa? Lo aborrezco. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza el bien, sino solo el mal. Si nosotros seguimos leyendo esta historia, vamos a ver que al final la profecía de Micaías fue la que se cumplió y el rey terminó muriendo en esta batalla. Pero es interesante las palabras que utiliza el rey en el versículo 8. Dice, bueno, sí hay uno, pero lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Yo pienso que algo muy parecido debe haber pasado con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, digamos que no había puesto en práctica todo lo que conocía acerca de Dios. Nabucodonosor ya había vivido muchísimas experiencias en Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y para el capítulo 4, Nabucodonosor ya estaba un poco apartado de los caminos de Dios. Y el rey era consciente de esto. Y es justamente por esto que no quería escuchar las palabras de Daniel, porque ya sabía que no se le iba a decir nada bueno. Versículos 10 al 12. Estas son las visiones de mi cabeza. Cuando estuve en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Este árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. ¿Por qué aterró tanto este sueño al rey? Bueno, recordemos las palabras de Daniel en el capítulo 2, versículos 37 y 38. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano.
y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Si se dan cuenta, en la interpretación de este sueño de Daniel 2, Daniel utiliza un lenguaje muy similar al que usa ahora en el capítulo 4. O sea, esto ya le daba una idea del significado del sueño. El rey ya podía intuir que este árbol que ahora mismo está viendo representa de hecho a él mismo. En la Biblia aparecen muchas veces los árboles como símbolos. Podemos buscar, por ejemplo, Salmos capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es interesante cómo en el primer capítulo de Salmos se compara a los árboles con los justos. Los árboles también comúnmente se relacionan con la prosperidad, con el alimento y con la seguridad. Y esto se cumple perfectamente para Nabucodonosor, ya que era el imperio literalmente más próspero de toda la tierra. Por lo que de manera muy acertada podemos confirmar este temor del rey. El árbol que aparece en este sueño es el rey mismo. Ahora veamos lo que pasa con este árbol. Versículos 13 al 18. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo, y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación. Pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Bueno, no sin razón el rey estaba tan turbado por este sueño. Si bien no podía conocer su interpretación, el rey ya sabía que no le esperaba nada bueno. Versículo 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por un momento y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Vamos a analizar detalle por detalle de este versículo. Primero, que Daniel dice que estuvo callado por un momento y sus pensamientos lo turbaban. No era el temor a la reacción del rey lo que dejó a Daniel en este estado, porque el rey y Daniel habían desarrollado de hecho una amistad muy estrecha. Desde su juventud estaban juntos y por años habían trabajado muy unidos en el gobierno. Ahora Daniel le tenía que dar a su amigo una mala noticia, y esto no iba a ser fácil. Es más, de hecho, pocas veces resulta agradable el trabajo de un profeta de Dios. Después vemos la respuesta del rey. Dice que el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Esta imagen también es muy extraña porque normalmente son los reyes quienes reciben todo tipo de elogios y todo tipo de alabanzas. Pero acá vemos algo diferente, y es que es el rey mismo el que alienta a Daniel a darle la interpretación del sueño y le dice que no tenga miedo. Versículos 20 al 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y de abundante fruto, y que daba alimentos para todos y abrigos para las bestias del campo y las aves del cielo, eres tú mismo que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Si bien el mensaje era en su gran parte negativo para el rey, Daniel no desaprovecha ninguna oportunidad en destacar, primero que nada, todos los aspectos positivos de este mensaje. Versículos 23 al 27. Y en cuanto al vigilante y santo que viste que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado.
y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Yo quiero que ustedes vean estas palabras, que realmente se admiren de estas palabras, porque Daniel se encuentra frente al líder de un imperio mundial y le está diciendo abiertamente a esta persona que es un pecador y que debe volverse de sus malos caminos. Pero sin embargo, se lo dice con el tacto y con el cariño de un amigo. Este énfasis de Daniel es completamente pastoral, porque Daniel, cuando dice estas palabras, no se preocupa por su situación en el gobierno, no se preocupa por quedar mal frente al rey, no se preocupa por su carrera. En este momento, lo único que le preocupa es la salvación de su amigo. Y es por esto que de una manera muy compasiva, pero al mismo tiempo muy clara, Daniel le revela al rey todos y cada uno de los aspectos del mensaje. Versículos 28 al 30. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? La sentencia de Dios desde un primer momento había sido clarísima. Este sueño se iba a cumplir. Pero lo curioso que vemos acá es que tardó 12 meses en cumplirse. Y es que Dios con esto estaba probando a Nabucodonosor. Seguramente que por algún tiempo el rey había hecho caso de esta advertencia y había tratado de dominar su espíritu soberbio. Pero bueno, al final del tiempo lamentablemente cayó en la tentación y su orgullo prevaleció. Versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Nuevamente vemos cómo Dios actúa, porque Dios no ejecuta directamente su sentencia, sino que ¿qué es lo que hace primero? Primero lo encara al rey. ¿Por qué? Porque quiere que sepa el porqué de las cosas. ¿Por qué iba a caer sobre él esto que le iba a pasar? Versículos 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. En la historia secular no aparece casi ningún testimonio acerca de este incidente, sobre esta locura que le vino al rey en este momento. Y esto, bueno, es completamente normal, porque los reyes no le daban precisamente publicidad a lo que eran sus fallas. Ahora una pregunta que puede salir, ¿no? Porque Nabucodonosor estuvo 7 años en este estado de locura. ¿Cómo es que nadie en ningún momento intentó derrocarlo en este periodo? Y la respuesta a esta pregunta es que la gente en la antigüedad respetaba muchísimo a todos los locos. ¿Por qué? Porque pensaban que los locos estaban poseídos por los dioses. Y tampoco querían ofender a un loco, porque pensaban que si lo hacían, iban a acarrear la ira del dios que lo estaba poseyendo. Ahora, la lección más importante de acá, y por esto este video tiene este título, es que Dios humilla para salvar. El rey de Babilonia, quien estaba en la cúspide de un imperio mundial, fue degradado a un loco. Es simplemente maravilloso ver cómo Dios desde un primer momento estuvo guiando todas las cosas, todas las circunstancias, toda la vida del rey para llevarlo por el buen camino y de esta manera salvar su alma. Versículos 34 al 37.
Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdad, sus caminos son justos, y puedo humillar a los que andan con soberbia. Por fin, el rey entendió el mensaje que Dios le quiso dar hace tantísimo tiempo ya. Es increíble cómo este capítulo comienza con una alabanza a Dios y termina exactamente de la misma manera. El rey termina alabando a Dios. Si nosotros recordamos el final del capítulo 3, si bien el rey reconoce a Dios, el rey estaba obligando a la gente a adorar a Dios. Pero ahora en este capítulo ya no hay ninguna amenaza, sino que este capítulo termina con un reconocimiento sencillo y humilde de la verdad acerca de Dios. Muy bien, así terminamos con el capítulo 4 del libro de Daniel. Y para nuestro próximo estudio vamos a entrar al capítulo 5 de Daniel. Este capítulo es bastante interesante porque vamos a ver cómo se cumple la profecía de Daniel, el capítulo 2. Porque nosotros habíamos estudiado que después del imperio babilónico, tal cual como lo indica la profecía, iba a seguir el imperio Medo-Persia, quienes iban a ser quienes derrocaban a los babilonios. Pero eso ya lo vamos a dejar directamente para el próximo estudio. Por lo pronto yo espero que este video les haya gustado. Cualquier cosa me la dejan en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.